Carrera de Narrativas Digitales, clase de Narración y Lenguajes Híbridos. Hoy vamos a hablar de las narrativas escriturales, que generalmente se refieren a lo que hacemos en periodismo para no ficción y literatura para ficción. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. El argumento de la clase de hoy fue muy simple, pero bastante complejo. Escribir consiste en elegir palabras, dominar las palabras para contar historias. Esto inspirado en el maestro Martín Caparrós. Para escribir no hay fórmulas. Las únicas fórmulas posibles y probables es mirar qué hacemos con las palabras. O sea, escoger la palabra que narre lo que uno quiere decir. Usar la palabra para contar una historia, que es lo que queremos contar, para decir lo que tenemos que decir. Y en ese sentido tenemos que dominar las palabras, o sea, que las palabras no nos dominan a nosotros, sino tener un control sobre el lenguaje que usamos. En el caso escritural, las palabras. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Leer mucho. Si uno no lee, pues es dificilísimo poder encontrar las palabras adecuadas. Tenemos que conocer que melancolía no es lo mismo que tristeza ni depresión, sino que cada palabra encarna una manera de significar, una experiencia y una manera de mover la historia. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, recógete, aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodee se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla, al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás. No, no quiero ver la televisión. Alza la voz si no te oyen. Estoy leyendo. No quiero que me molesten. Quizás no te han oído, con todo ese estruendo. Dilo más fuerte y grita si es necesario. Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Idea número 5. Inspirado en el maestro Ricardo Piglia, tenemos la idea de que escuchar muy bien es necesario para poder escribir. Y esta idea de escuchar es clave para comunicar, para narrar, para escribir, para pensar. Los indígenas de la comunidad Arhuaca dicen que comunicación es ir escuchando. Si uno no escucha el mundo, la realidad, el ecosistema, la literatura, el arte, la vida, es casi imposible que puedas escribir bien, porque no vas a tener nada que decir. Para poder tener algo que decir, para poder tener mirada, hay que escuchar. Entonces la primera regla para poder escribir es escuchar. Pero no solamente escuchar al mundo, al otro, a la realidad, a cómo habla la gente, sino escuchar al lenguaje vivo que habita en la sociedad. Y habita no solamente en los libros, también en la vida cotidiana y en las culturas ancestrales. El de la metamorfosis de Kafka. Yo este relato del año 1915 lo leí cuando estaba en el instituto, o sea, hace ya bastante tiempo, pero aún así tengo en la mente todavía las imágenes que me evocaba esta lectura perfectamente grabadas por la forma en que tenía el autor de describir la situación. Era muy sensorial, era muy fácil verlo. Es una imagen bastante traumática porque la metamorfosis de Kafka es la historia de un hombre llamado Gregor Samsa que un día se despierta y se ha convertido en una especie de cucaracha gigante. Es un poco perturbadora, pero casi más inquietante aún es lo que hay detrás de esta metáfora. Se puede entender de muchas formas y una de ellas es que es como este personaje se sentía y cómo la sociedad en la que vivía la hacía sentir como una cucaracha. Es una historia bastante pesimista. Creo que cómo se siente este personaje a veces, que se siente incomprendido, se siente aislado, se siente como si lo que hace la sociedad o su papel no valiese de nada. Creo que son sensaciones que, aunque en este caso estén muy dramatizadas, todos y todas podemos entender y todos y todas nos hemos sentido así en algún momento. En el extremo completamente opuesto, lo que a optimismo o pesimismo se refiere, está Hojas de hierba de Walt Whitman. Me ha sorprendido mucho porque no me esperaba que fuese así para nada. Es un poemario publicado en el año 1855. Lo que hace en él el autor es celebrar la naturaleza, lo cotidiano y sobre todo
la raza humana, la unión de la raza humana sin importar no condicionantes, pues como la clase social, como el género. Para la época me parece muy avanzado, me parece de una persona con la mente muy abierta. Es un libro también que es muy espiritual en algunos aspectos, aunque lo haga siempre hablando de cosas muy mundanas y muy materiales, pero me parece que tiene como este aire elevado. Me da la sensación de que este señor es muy hippie. Si os apetece leer un libro de poesía que no sea contemporáneo, os recomiendo echarle un ojo. Idea número 4. A partir de lo que dice el gran cuentista, el tal vez de los mejores cuentistas que hay, Horacio Quiroga, hay que tener maestros. Y esta es de las cosas más complejas del mundo. Uno no puede escribir si no ha leído y no hace parte de la cultura escritural. O sea, sin leer es imposible que escribamos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tener buenos maestros, los que cada uno quiera. Hay unos de la literatura clásica, hay unos periodistas. Si a mí me dijeran en periodismo, pues yo leo mucho a Martín Caparrós, me parece maravilloso, a Juan Villoro, me parece espectacular, a Tomás Eloy Martínez, al mismo García Márquez. Tener maestros que te vayan enseñando. Uno debe tener quien lo guíe para encontrar cómo uno quiere escribir. Uno no puede ser tan creativo que diga, como dijo un poeta, no leo a nadie para no dañar mi estilo. Dañemos nuestro estilo, leamos para tener maestros. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón. Salíamos del cementerio por uno de los portones laterales y Tincho, de pelo largo, la cara afilada, la nariz que se cae de costado levemente como una hoja mustia, como una fosa nasal hecha de resina, me tomó del brazo. Me lo cruzó en la espalda y me pasó el suyo por el cuello haciéndome levantar unos centímetros los talones del suelo. Jugaba al ladrón conmigo, como rehén de una ficción inspirada en la vida real, una non-fiction propia, una recreación graciosa de su actuación mejor lograda. Tomemos rehenes, dijo, y me empujó con la rodilla hacia la salida del cementerio. Chaías, Pato y Alfredo se reían del show. Llama a la tele, lo alentó Chaías. Quédate quieto, Gil, que sos boleta, me escupió Tincho en la oreja. Las cámaras, loco, trae las cámaras y llama al juez, ordenó a un imaginario negociador. El consumo que comenzó cuando tenía 12 años ha dejado en Tincho no solo las marcas físicas, sino al menos en su manera de recorrer sus elecciones y su destino, una relación con el delito que considera casi imposible de quebrar porque no habría manera de sostener el gasto que le produce el vicio. Claro que después de horas de conversación distendida contra un paredón en la Villa San Francisco, mientras el potrero se disputa un picado dominguero y cruzando la calle una bandita baja cervezas como si fueran el agua de la eterna juventud, el consumo es un dato menor, absolutamente aleatorio a las condiciones de vida que llevaron a ese chico de 10 años perdido entre las calles y los vagones viejos de retiro a comenzar en el camino del robo. El robo, tal como era concebido en aquel entonces por Tincho, se trataba de la picardía heredada de uno de sus hermanos mayores, consistente en meter la pequeña mano de niño por las rendijas de los colectivos en una terminal de línea para hacerse de la recaudación ante la distracción de los choferes. Nosotros somos 2 hermanos, mi vieja sola, y a los 10 tuve que salir a hacer lo que fuera. Después de a poco aprendí a poner caño. Todo se aprende. Es cuestión de que el otro te crea que sos malo, me dijo el día que lo conocí, pasándose la mano por el pelo largo, volviéndose a acomodar en la espalda, repasando con la yema del dedo índice la napia, esa superficie perdida de cuerpo en la que podría comenzar una cartografía de la delincuencia. De aquello ya habían pasado más de 6 meses, cuando ese sábado, Tincho jugó a usarme de escudo humano, poniéndome en el lugar de sus víctimas, enseñándome que a pesar de nuestra creciente cercanía, más allá de la particular relación que íbamos construyendo entre mis preguntas y sus respuestas, yo seguía siendo un potencial asaltado, un civil con algunos pesos encima, y ellos continuaban siendo excluidos, dispuestos a tomar lo ajeno como fuera para salvarse por unas horas, arriesgando el resto de su vida, dando un paso en el que todo puede irse al infierno. Tincho me llevó
abrazado, maltratándome cariñosamente hasta la salida del cementerio, en el que el frente vital era apenas uno más de los amigos enterrados, tras caer bajo la metralla policial o la bala vengadora de un pleito ridículo con un atrevido del barrio. Y me dijo: acá vamos a terminar todos. Acá, cuando vengo, no paro de visitar pibes, y siempre pienso, ¿dónde será que me va a tocar a mí? Idea número 3. Todos los que saben de escritura siempre aconsejan cómo es importante saber usar el comienzo y el fin de la historia. Tener claro cómo se comienza y cómo se termina. Pero sobre todo, cómo no adjetivar sin necesidad. Piense siempre antes de usar un adjetivo. Narrar es comenzar muy bien y terminar mejor. En eso consiste contar una historia. Pero comenzar tiene que ser con las palabras exactas, recordar esas grandes historias por cómo comienzan, cómo terminan. Eso es algo que debes tener en la cabeza antes de comenzar a escribir. Pero lo más importante también es no adjetivar. Los adjetivos no sirven para mucho. Cuando uno usa un adjetivo, es la derrota del narrador. Tú tienes que contar y usar un adjetivo solamente cuando sea necesario y que sea para contar, para decir algo, para llevar la historia a otra parte. Si no, evitar los adjetivos, que es el facilismo del que no sabe escribir. Hijo le advirtió a mamá: vaya con cuidado porque son locos de remate. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores y antes que yo pudiera reaccionar me dijo: soy tu madre. Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años. Sumando sus 11 partos, había pasado casi 10 años embarazada. Idea número 2 expresada por Ribeiro. Todas las técnicas, lo que se le dé la gana usar, diálogo, monólogo, narración pura, epistolar, collage, lo que sea. Todo lo que usted quiera usar, úselo. Siempre y cuando sea al servicio de la historia. Hay gente tan creativa que comienza a romper las estructuras, a usar diversos mecanismos de narración, a intentar mezclar todas las formas de narrar y todas las técnicas, y pregunta cuándo se usa una o la otra. Ninguna es importante o no importante. Lo importante es la historia. Escribir es estar siempre en función de la historia. Todo lo que distraiga la historia no sirve. Si haces un diálogo, tiene que servir para la historia. Si usas un poema, tiene que servir para la historia. Si vas a intentar pensar un ensayo, pensar sobre la narrativa, tiene que servir a la historia. La historia manda y el escritor obedece. Bueno, ya que estamos en algo que tiene que ver con la ciudad, voy a leer un fragmentito sobre la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX, que forma parte de Valfierno, la última novela que publiqué. Buenos Aires en esos días no tenía descripción. Una ciudad que no era lo que era porque todos los días se empeñaba en ser otra. Una ciudad que era lo que no era todavía, lo que estaba por ser a cada momento. Una ciudad a la que cada día llegaban miles de señores y señoras que escapaban de sus ciudades, de sus pueblos, porque les habían dicho que esa ciudad sería lo que quisieran, que estaba por hacerse, que ellos podrían hacerla. Una ciudad que era lo que sería, una ciudad donde los señorones que habían vivido en ella cuando era tan otra, unos días antes, una semana antes, 20, 50, 77 años antes, buscaban su lugar para escaparse de la llegada de la chusma y la mugre y los idiomas y los cambios. Se mudaban para seguir siendo los mismos, lo mismo que todos esos inmigrantes. Una ciudad que ya empezaba a tener calles empedradas, farolas en las calles, trajes de organza bajo las farolas, en las farolas, pañoletas negras, gatos de presa, ciertos locos, sus acentos propios, ladrones, abogados, cárceles, carricoches y muchos menos perros,
Hoteles, restaurantes, principio de una música, un tranvía, segundos pisos, pura teja francesa, señores ricos, señores millonarios, señores presidentes, señores senadores, ministros, diputados, perfumes y colonias, chaciretes, una cantante de ópera, coristas, escritores, poetas, más poetas, policías con uniforme y gorra, taitas y pobres que se creían autóctonos, taitas y pobres que peleaban por su lugar creyendo que era suyo, barcos de vela, barcos de vapor, vacas y más vacas camino al sacrificio, lenguas, madres, recuerdos de otros mundos, una bandera nacional, menos iglesias, abundancia de fondas, profusión de mendigos, otras vacas y sobre todo el caos, la confusión perfecta, el remolino, la noche amaneciendo, tantos creyendo que ya llegaba el día y que llegaba para ellos. Buenos Aires era una premonición, un desvarío. Buenos Aires en esos días era el futuro más presente. La idea número 1 es del escritor Andrés Neumann, al cual recomiendo. El talento es el ritmo. Los problemas más sutiles empiezan en la puntuación. Y es que escribir es una cuestión como musical, como de ritmo, de cómo voy poniendo el tono. Yo puedo escribir en forma de bolero, en forma de rock and roll, en forma de rock, en forma de vallenato. O sea, cómo le voy dando ese tumbao a lo que estoy diciendo. ¿Y eso cómo se hace? Con la puntuación, con el uso de la coma cuando hay que usarla para como pausar un tricito el relato, el punto y coma cuando quiero continuar con una idea, pero hacer como una especie de parada, el punto aparte, para irme para otro lado. Entonces tengo que usar los signos de puntuación para generar un ritmo. Piense siempre que escribe, que uno escribe como en forma musical, en tumbado musical. Fragmentos de Pedro Páramo. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Y la pregunta es, ¿cuál es el escritor o periodista que admira por cómo escribe y narra? Piense. Si no ha leído a ningún escritor o a ningún periodista, léalo. Pero piense en cuál le gusta y por qué le gusta, por cómo escribe, pero también por cómo narra.